Hoy vamos a mirar esta historia que está en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Y ayúdenme a leer lo que está en rojo. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Y quiero dejarlos con este video. Primer judío que traía a un soldado romano a su casa por voluntad. Y yo el primer soldado en seguirlo. No hay que vernos tan felices o ambos estaremos en problemas. Esperen aquí, voy a ver que esté adentro. Pedro, me estoy dando cuenta de que trajimos un romano a Jesús y no nos dio permiso ni nos solicitó. Creo que a estas alturas hemos visto lo suficiente para saber que esto es lo que Jesús querría. Ya es hora de parar. Sí. Estamos todos listos. Espero no olviden. Cayo, por aquí. Eso es mío. No, yo lo llevo, no te preocupes. Sí, aún tengo espacio. Víctor, Cayo. Señor. Mi joven sirviente está paralizado en casa. Él está enfermo desde hace tiempo y ahora está sufriendo mucho. Casi muere. Llévame con él. Señor. ¿Lo llama señor? Sé que no soy digno de que entres en mi casa. Y sé que no estarías cómodo por ser judío en la casa de un romano. Pero sé que una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Que no eres digno? La verdad sobre el niño es que en realidad es mi hijo. Estoy tan avergonzado que ni siquiera debería pedirlo, pero aquí estoy. Y sé que puedes hacerlo. Maestro, jamás creí que diría esto, pero es digno de que hagas esto por él. Ama a nuestro pueblo. Nos ha ayudado. Lo sé. No es necesario que te molestes en ir. Lo puedes sanar a la distancia con solo una palabra que lo ordene. Yo también tengo soldados bajo mi autoridad. Si le digo a uno ve, él va, y si le digo al otro ven, él viene. Cualquier cosa que tú ordenes en este mundo se cumplirá, estoy seguro. Incluso esto. Párate. ¿Qué? De pie. ¿Escucharon a este hombre? Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Me rechazaron en mi ciudad natal
y me amenazan los líderes religiosos de mi propia gente. Y sin embargo, este hombre, un gentil, tiene más confianza ciega en lo que él cree que puedo hacer que cualquier otro con el que me haya encontrado. Vete. Todo sucederá conforme a tu fe. Gracias. Gracias a ti. Me acabas de alegrar el día con esta muestra de fe. Bueno, ahí está The Chosen esforzándose por ilustrar lo que leímos en Lucas capítulo 7, la fe del centurión. Los centuriones eran jefes dentro del ejército romano, eran personas importantes, influyentes, tenían a su cargo 100 soldados, por eso centurión de 100, y ejercían un papel muy importante. Ahora, los judíos de aquella época, en el tiempo de Jesús, no los querían mucho a los romanos, mucho menos a los soldados, porque el imperio romano había invadido sus tierras para oprimirles, cobrarles impuestos, vivir ahí también. Ellos los consideraban, los judíos, como invasores. Además, a veces el imperio romano era muy violento y forzaba muchas cosas en los territorios que ellos querían conquistar. Entonces los judíos no tenían buena relación normalmente con los romanos. Eran opresores, violentos, en fin. Pero es de notar que no todos los soldados y no todos los centuriones eran iguales. Y aquí hay un centurión que era temeroso de Dios. Una persona que temía a Dios. No profesaba la fe judía al único Dios verdadero, no lo adoraba en sí públicamente, pero temía a Dios. Ahora, este centurión de Chosen le pone como nombre Cayo, que la Biblia no ilustra, pero de Chosen dice Cayo. Okay. Y Cayo tenía un sirviente que luego dice que era su hijo, que estaba gravemente enfermo. Y va donde Jesús, porque él reconocía lo que reconocían los discípulos de Jesús, que Jesús era el Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús era el Cristo? Que era el que había de venir, era el Dios hecho hombre, y por ende a él no le quedaba nada imposible. ¿Qué cosa imposible habrá para Dios? Nada. Entonces dice, yo tengo que buscar a Jesús, y cuadra con los discípulos. La Biblia no ilustra quiénes fueron, pero de hecho se dice que fue Pedro y Mateo. Entonces va el centurión y tiene este encuentro con Jesús, y le dice, Jesús, yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Solamente con una palabra, no hay necesidad de que vayas a la casa. Solamente desde la distancia puedes hacerlo. Porque yo le digo a mis soldados que vayan, ellos van, que vengan, ellos vienen. Es decir, tengo autoridad con mis palabras, y tú tienes autoridad con tus palabras. Y si tú le dices a esa enfermedad que tiene a mi hijo sirviente, que lo tiene ahí agobiado, si tú dices que se marche, esa enfermedad se va a ir. Y Jesús dice que les sorprende la fe de este hombre. Les sorprendió. Y desde aquella misma hora ocurrió el milagro, y cuando fueron a ver, su hijo estaba totalmente sano. Ahora quiero detenerme a algo muy interesante, y es en los argumentos que dan las personas que se acercan, que hacen el vínculo con Jesús para que este centurión se acerque a Jesús. Ellos dan un argumento muy interesante para que Jesús le preste atención al centurión. Y el argumento es, Jesús, este hombre merece que le concedas lo que pide. Entonces yo imagino al Señor ahí, merece. ¿Por qué merece lo que pide?
merece este milagro de sanidad para su hijo sirviente, pero ¿por qué lo merece? Y el argumento que ellos dan es: porque aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Esta razón Jesús la conocía, claro está. Jesús es omnisciente, lo sabía todo, era Dios hecho hombre, sabía esto. Esta razón a Jesús de hecho lo había impactado, porque al frente de él, el centurión, tenía un hombre que era centurión romano, que fue a observar en algún momento un terreno. Y luego de observar el terreno, fue a negociar el terreno. Y luego de negociar el terreno, firmó las escrituras de ese terreno. Y luego de firmar las escrituras de ese terreno, fue a comprar cal, cemento, piedras, arena. Y la familia probablemente lo estaba siguiendo de cerca. Y la familia dice: está raro, Cayo. Pero él continuaba comprando cosas. Luego llama a un arquitecto, el centurión, y le dice: es que quiero contratarte para construir algo. Entonces el arquitecto llega y dice: ¿quieres construir unos apartamentos para alquilar? Cayo se queda mirándolo. A lo mejor quieres unos Airbnb. Ya sé, quieres construir un hotel para alquilar y claro, ahorita Israel se está volviendo turístico y quieres aumentar ahí la bolsa, ¿sí? Y dice el centurión: no, quiero construir una sinagoga. ¿Qué? Sí, quiero construir una sinagoga. Te estoy contratando para construir un lugar donde se enseñe la Torá, la ley de aquella época, donde se enseñe la palabra de Dios. Te estoy contratando para construir un lugar donde se haga oración al Dios de los israelitas. Te estoy contratando para construir un lugar donde a los niños se les enseñe el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Te estoy contratando para construir un lugar donde el arpa y todos los instrumentos que se toquen es para adorar al Dios Yahvé, Jehová, el Dios de Israel. Es raro, dice el arquitecto. Pero lo contrata y construye. Ahora el tema es: ¿por qué hace esto un centurión romano? Se pregunta el arquitecto. ¿Por qué? Bueno, el tema no es por qué, sino para quién. De hecho, ni siquiera es para qué lo construye, sino para quién lo construye. Porque era un hombre temeroso de Dios. Y aquí viene el punto principal de este mensaje. Dios honra a quienes construyen lugares de adoración. Dios honra a quienes construyen lugares de adoración. Este fue el argumento de los discípulos que acercaron al centurión a Jesús. Ponle atención. Él merece ese milagro porque Él nos ayudó a construir una sinagoga. Y Dios honra a aquellos que construyen lugares de adoración. Una de las razones por las cuales el rey David conquistó el corazón de Dios es porque él sentía un amor tan grande por la casa de Dios. De hecho, este amor, dice en 1 de Crónicas 29:2, yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Si hay alguien que amaba la casa de Dios, era David. Él se esforzaba porque la casa de Dios luciera bien, para que el templo donde se adoraba a Dios luciera bien. Y dice: y con todas mis fuerzas me he esforzado mucho para poder presentar esto que bendiga el templo del Señor. Si hoy el Espíritu Santo te inspira,
porque es el Espíritu Santo el que nos inspira a participar en la construcción de este templo llamado Jesús Home, este templo dedicado para Dios. Muchos están llegando ahora, pero esto no era así. Este lugar que ustedes ven, este templo, este auditorio dedicado para Dios, era solo un pasillo con telones negros, así y acá, y a veces la gente se hacía allá en la parte derecha y pensaban que eso era una pared, y cuando iba, ay padre, claro, había como barandas, no, pero luego metían la mano y ay, allá es el primer piso. Y así duramos durante mucho tiempo, siendo agradecidos con Dios porque podíamos reunirnos. Y solamente se alquilaba el día domingo. Pero Dios nos empezó a bendecir. Y luego nos lanzamos como iglesia y construimos esto. Porque un día me dice el dueño de este lugar, me dice, pastor, constrúyase un salón. Construyase un salón. Yo sí no le voy a meter plata ya, pero si usted quiere, hágalo. Y entonces lo alquilamos, dice él. Yo tengo eventos y cosas, y ahí partimos, decía. Y déjeme pensar. En todo caso, luego nos lanzamos como iglesia. Cotizamos y por la fe, esto es un resultado de la fe. Dios proveyó los recursos para construir todo lo que ustedes ven, los aires acondicionados, las divisiones, todo lo que vemos, la pintura, todo lo que vemos. Me acuerdo que entonces llega la persona y me dice, el dueño me dice, pastor, quédese ya con eso. Pero claro, el precio aumentaba muchísimo para alquilar nosotros 100% este lugar. Entonces, negociando todo con la junta directiva, ok, presentando propuestas, todo, y se llegó a un punto de acuerdo. En todo caso, yo para tomar esa decisión le pregunté a 2 personas que son mentores míos. Le dije, mira, hay esta opción. Que el lugar se alquile para diferentes eventos o cosas, o que solo se dedique para lo que es la iglesia. Y ellos me dijeron, solo que se dedique para lo que es la iglesia. Y yo dije, voy a creer eso. Y así ha sido. Amén, por todo este tiempo. Solo se ha dedicado para lo que es la adoración a Dios en este lugar. Estando ahí, entonces construimos. Pero claro, la iglesia va avanzando. Y ahora como iglesia queremos avanzar a más cosas aquí en el templo. Una de las cosas es que queremos comprar sillas mucho más cómodas, que cuando la gente venga a este lugar se sienta como en un auditorio, se siente cómodamente. Y las sillas rimas, pues vamos a mirar qué hacemos con ellas. Pero la idea es poder tener una silletería mejor en este lugar, recibir las nuevas personas, para que estemos más cómodos acá y no estemos mirando que el pastor termine rápido de lo cómodo que estamos. Segundo, queremos ampliar nuestro equipo de sonido. Queremos mejorar nuestro equipo de sonido para que la alabanza suene mejor y porque creemos que pronto van a estar los músicos acá en nuestra iglesia también. Amén. Adorando a Dios. Queremos también tener una mejor iluminación en el salón. Entonces tenemos una proyección de poder construir este lugar, un mejor lugar. De hecho, quiero contarles, muy pronto, todavía no les digo fechas, pero muy pronto vamos a tener ya 2 celebraciones. Amén. 2 celebraciones el día domingo también en este lugar. Entonces el esposo puede ir a las más de la mañana, la esposa viene más tarde, bueno, ahí vamos a ver cómo todos vienen a una, porque vamos a seguir creciendo, amén, avanzando en el reino de Dios. Dios hoy nos da la oportunidad de poder participar, de seguir construyendo este lugar para darle gloria al Señor y que cada vez sea un lugar más digno porque estamos representando al Dios de este universo y nos estamos proyectando, ya saben muchos, para un templo de 2,400 personas, 6,000 metros cuadrados más la zona de parqueo. Eso es lo que necesitamos. Obviamente no ahora, pero estamos proyectados y le estoy pidiendo a Dios en una zona céntrica donde los que suban del sur, bajen del norte, todos vean Jesús Home, el nombre de Dios, Jesucristo. Amén. Todo es voluntario, pero todo debe hacerse con fe. ¿Qué necesito yo para participar de la construcción y ver milagros? Porque eso es lo que dicen los discípulos. Ponle atención a eso que le está pidiendo Jesús.
porque Él ha ayudado a construir una sinagoga para darte gloria y honra. El Señor pone atención a todos los que hoy siembran con fe. Hoy pactan con Dios, por eso se llama promesas de fe. Promesas de fe es que yo decido hacer una promesa que por la fe Dios me va a ayudar a cumplir y me voy a extender para cumplirlo, me voy a esforzar, porque como dijo David, con todas mis fuerzas presento esto para la casa de mi Dios. Primero, necesito una fe práctica. Lucas 17:6, el Señor les dijo, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol, levántate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Necesitamos una fe práctica. Entonces dice Jesús, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, bueno, que es pequeña, pero si ya tienen ese nivel de fe, ese tamaño de fe, practíquenlo. Es decir, digan, expresen, declaren que un árbol llega ahí, que le decimos plántate aquí, allá, y el árbol coge. Yo un día lo tomé así muy literal y iba por Coconuco, vi a Coconuco en moto y yo iba así como bien conectado con Dios, y cuando yo dije vamos a probar ese texto, entonces en otro evangelio dice dile a un monte, entonces yo me bajé de la moto. Y yo esas montañas, ¿no? Yendo a Coconuco, entonces yo me bajé y yo dije, monte. Hubo un terremoto, el volcán erupcionó. No pasó nada. Entonces claro, yo luego conversando con Dios, bueno, Señor, esto dice, pero ¿por qué no pasa? ¿Qué pasó? Entonces el Señor me dice, pues obviamente algunas cosas son literales, otras cosas es lo que Él me enseña, y es que mover un monte de un lado a otro, un árbol de un lado a otro es algo difícil. Y la aplicación es que hay cosas difíciles en nuestra vida, pero si nuestra fe es como un grano de mostaza y le decimos a esa situación que tenga un nuevo curso, podremos ver un milagro en eso. Entonces yo empecé a tener una fe práctica y a construir, y sigo construyendo una fe práctica. Un día yo estaba en un mensaje, una predicación. Entonces el predicador decía, bueno, Dios les quiere dar aquí a algunos un carro. Váyanse a un concesionario y tóquenle con su zapato la llanta de un carro, porque la Biblia dice que todo lo que toque la planta de vuestro pie será vuestro. Pidan la cotización, pidan a Dios y esperen ese milagro. Entonces yo me hubiera podido quedar así. Ah, qué buen mensaje, qué buena inspiración, qué buena motivación. Pero yo a los días estaba en la Chevrolet y entré como si tuviera mucha plata. No tenía nada. Entonces yo entré, me fue bien vestido ese día. Entonces los asesores, necesito ver un Chevrolet GT. Este caballo es muy amable. No, claro, él no estaba viendo, yo pero muy bien, si lo pago de contado, ¿en cuánto queda? Imagínense, se abrieron los ojos. Yo, claro, ¿no? Eso me dio tinto y todo. Me sentó, me dijo, bueno, de contado vale tanto, ¿no? ¿Qué? Y yo, muy bien, si doy una inicial de tanto, ¿en cuánto quedan las cuotas? Bueno, dije, listo. Muchas gracias. Salí yo con mi cotización. La pegué en mi habitación y orando al Señor, orando en mi tiempo de oración, decía, Señor, y gracias por ese carro que tú me vas a dar. Ya, mira, cuesta tanto. Al tiempo, 2 personas se unieron y me lo regalaron. Yo ahí dije, la fe funciona. Y así le dije a un joven aquí de la iglesia, llegó hace 3 años a la iglesia, desde los inicios de la iglesia. No voy a decir su nombre, obviamente, por proteger su identidad. Pero este joven era un poco raro. Entonces le decía, Dios te va a dar una bicicleta. ¿De dónde peras si no hay manzanas? Dios te puede dar inclusive una moto. ¿De dónde peras si no hay manzanas? Bueno, como en esa actitud. Bueno, Dios empezó, fue a un encuentro, Dios empezó a ministrarlo, la palabra, hacer una obra de transformación, convertir de una oruga a una mariposa, y ya empezó a estudiar la palabra, todo a llenarse de fe, de fe, de fe. Entonces yo le dije el año pasado, dije, tienes que ir al concesionario a averiguar tu moto. No sé si lo hizo antes de que yo le dijera o lo hizo después de que yo le dijera. En todo caso, ya sabía qué moto quería y todo eso. Y empezó a creer y a tener fe. Y luego le llegó una indemnización que él no sabe hasta ahora de dónde. Resultó con una indemnización, le llegó un dinero. Cuando resultó fue con una moto blanca acá, rum, rum, rum. Y me escribe, me dice, pastor, ¿dónde yo consigno la promesa de fe? Todo contento, todo empoderado. Y yo digo, hombre, gloria a Dios.
Que Dios te bendiga porque creíste. Entonces hay que tener una fe práctica. Si hoy el Espíritu Santo te inspira, lo que Él te pida hoy, ve a hacerlo. No le pongas, pero que yo ve a hacerlo lo más pronto posible. Fe práctica. Lo segundo, la voz del Espíritu Santo es importante. Dice la Biblia, Marcos 12:43, Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es un caso que nombra la Biblia. Entonces Jesús estaba en una celebración, llega el momento de las ofrendas, Él estaba presidiendo la celebración y llegan muchas personas con bienes y echan sus ofrendas. Pero llega una viuda y echa su ofrenda. Entonces al final le dice Jesús a sus discípulos: todos los que tenían muchos bienes, no me agradó esa ofrenda, porque daban de lo que les sobra. Y a nadie le gusta la sobra, ¿sí o no? No sé a cuánto les gusta, pero a mí me gusta un plato de comida entero, no que me den una sobra. De hecho, complicado cuando uno llega a jugar fútbol y uno queda sobrando. Lo ponen a esperar, o llegó de último, para el cambio. Ay, Padre. A nadie le gusta, a Jesús tampoco le da gusto cuando alguien da de las sobras. Pero esta mujer viuda, me imagino, ella en la celebración, y llega y le pregunta a Dios en su oración: Dios, ¿cuánto quieres que yo ofrende? Entonces Dios, quizás hablando a su corazón, le dice: la ofrenda que te voy a pedir te va a exigir fe. Y dice la mujer: no importa, pídela. Entonces Dios le habla y le dice: todo lo que tienes, dalo. Y esta mujer tenía 2 monedas blancas, que eran como 2 monedas de 50, pero era lo único que tenía. Y dice la Biblia que la mujer se acercó a las ofrendas y dio todo. Y dijo Jesús: esa ofrenda me agradó. La pregunta es: ¿será que a esa mujer le hicieron falta y en adelante esas 2 monedas? Porque la voz del Espíritu Santo muchas veces te va a inquietar y te va a pedir cosas que impliquen un sacrificio para ti. Pero si es lo que sientes de parte de Dios, hazlo. Miren, yo estaba en Guatemala, estábamos de viajes unos días, llegamos el jueves, el viernes estábamos en un evento, un encuentro, y el sábado estábamos también en un encuentro, y llegó un momento de que hablaron de finanzas, y dice una persona muy próspera, dice: lo más importante cuando tú vas a dar a Dios es que le preguntes qué ofrenda va a agradar su corazón. Y entonces yo dije ahí orando, entonces llegó el momento de ofrendar, yo dije: Señor, ¿cuál es la ofrenda que agrada a tu corazón? Y yo sentí de parte de Dios: el billete más grande que tienes. Yo le dije: no, Señor. El que más tenía era de $100, porque ya tocaba ir con dólares, ¿no? $100. Yo dije: $100. Yo ahí resistiendo: Satanás, cállate. Sí, de hecho íbamos como un poco medidos con mi esposa, con los gastos y todo. Yo dije: $100, esto nos descuadra, ¿sí me va a entender? Nos descuadra. Señor, ¿esa es tu voz? $100. Él me dijo: sí, $100. Y dije: listo, Señor. Bien, pasé, ofrendé en un momento especial, bonito. Y resulta que al otro día fuimos a la iglesia allá en Guatemala y estábamos sentados allá en casa de Dios, estábamos sentados. Y llega una persona, un líder que había ido de Bogotá, que era abogado. Entonces nos hicimos como amigos porque él iba también a los estudios que estábamos haciendo. Entonces estábamos nosotros y nos sentamos casualmente al lado y estamos hablando ahí antes de que iniciara la celebración, cuando me dice: quiero bendecirte con una ofrenda. Entonces me dice: dame tu cuenta bancaria. 26, 10. Claro, porque muchos empiezan ahí: no, pero si estás bien. Cuando llegue la bendición hay que tomarla, agradecer y tomarla. No me ponga ya a preguntar tanta cosa. Amén. Porque muchos llegan: sentí darte un carro. No, pero sí será. ¿Cómo que no? Claro, amén. Dios te bendiga. Tome las llaves y eche para adelante. Amén. Claro, ¿usted qué va a ponerse ahí? Entonces le dije 26. Bueno, le di el número de cuenta. Bueno, me dio 5 veces más de lo que yo había ofrendado el día anterior. Impresionante. Unos milagros financieros. Entonces he aprendido que lo que Dios te pide nunca te hará falta. Créanme, lo que Dios te pide que tú des nunca te hará falta. Es una semilla que siembras, pero que va a cosechar. Yo lo tomo así: cuando uno siembra una semilla de aguacates,
lo que sale no es un aguacate, es un árbol de aguacates. Así es Dios. Tercero, la generosidad. Si hoy el Espíritu Santo te inspira a participar en la construcción de este templo, las acomodaciones de este lugar, la generosidad trae crecimiento. Miren, David, cuando era pastor de ovejas, recordemos que David fue uno de los líderes, reyes influyentes de la Biblia, fue un gran hombre, tuvo sus reveses, sus cosas, pero terminó muy bien su vida. Él a sus 15 años era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. La pregunta es, David en ese momento, ¿el qué podía dar para la casa de Dios, para Dios? ¿Podía dar la lana de las ovejas? ¿Podía dar la leche? ¿Podía dar de pronto algunas ovejas, algunos corderos? ¿Cierto? Eso es lo que él podía dar. Y estaba bien, era lo que podía dar. Y Dios así empezó a mirar la generosidad de David y empezó a bendecirlo, a bendecirlo, a bendecirlo, porque la generosidad trae crecimiento. Pero David a sus 65 años de edad, una vida llena de generosidad, ya su historia era diferente. Y lo que David a sus 65 años podía dar está en 1 de Crónicas 29, 3 al 5, para la casa de Dios. Dice, además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto para la casa de mi Dios. Mire lo que dice David. Es tan grande mi afecto para la casa de mi Dios, que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata, y lo voy a dar para la casa de mi Dios. ¿Cuánto va a dar? 100,000 kilos de oro, 100 toneladas de oro de Ofir, y 30,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata y para toda obra que deban hacer los artífices. ¿Quién más quiere presentar hoy una ofrenda voluntaria al Señor?, pregunta David. Alguien que podía dar en un momento lana, corderos y leche. Luego de años de creerle a Dios, de tener fe en Dios y de saber que la generosidad trae crecimiento, luego puede dar 100 toneladas de oro. Dios lo había prosperado, ¿cierto? Volviendo al centurión romano, ¿se imaginan la celebración de inauguración del templo, de esa sinagoga? Construye la sinagoga, la entrega a los rabinos de la época, a los maestros de la Biblia, y hacen la celebración inaugural. Déjenme pensar que hicieron la celebración inaugural. Y está ahí. Dice, muy bien, hoy queremos agradecer a la persona que nos ayudó, dicen los rabinos, a construir esta sinagoga. Entonces, las personas nuevas que van por primera vez a un templo, a una sinagoga, tal vez estaban sentados y están ellos comentando, uy, seguramente es una persona hebrea. Los hebreos, pues, tanto amor que sienten por Dios, ¿cierto? Se construyeron esta sinagoga. Y otro dice, seguro fue un judío, una persona que adora a Dios, que construyó esta sinagoga. Seguro, dice otro, seguro fue una persona que ha estudiado desde niño aquí en el pueblo de la palabra de Dios, y luego ahora siento un tanto afecto por la casa de Dios que construyó este lugar. Pero dice el rabí, queremos invitar al centurión romano que pase porque queremos agradecerle por construirnos esta sinagoga. Y entonces la persona nueva dice, ¿un centurión romano? ¿Qué? ¿No es un hebreo? ¿No es un judío? ¿No es un israelita? ¿Es un gentil? Alguien que no profesa la fe que ellos tienen. La pregunta es, ¿quiénes debían construir esa sinagoga? Los judíos, los que adoran a Dios, los que saben qué es la presencia de Dios en su vida, los que saben qué es tener fe y ver milagros de parte de Dios, los que han sido transformados en nuevas personas porque saben que su pasado es muy diferente a su presente, los que han leído la palabra y han gustado
la bendición que es saber de las Escrituras. Los que han orado y Dios los ha escuchado, esos eran los responsables de construir esa sinagoga, pero no lo hicieron. En este contexto lo hizo un centurión, una persona extraordinaria del grupo de los judíos. Pero hoy quiero invitarte para que no nos pase eso como iglesia y que podamos hoy nosotros construir este lugar. Y si hoy eres nuevo y el Espíritu Santo te está incentivando en tu corazón, hazlo, porque el Espíritu Santo está contando contigo también, porque Él desea bendecirte y prosperarte, y que esta palabra que hoy va a dar se cumpla en tu vida. Amén, en el nombre de Jesús. Y está en Deuteronomio capítulo 8 de 7 al 10. Si el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra, es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta palabra quiero que tú la tomes para tu vida hoy, que la tomes para tu vida, porque es la palabra profética de Dios para este tiempo. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.